Andresito, me tienes deshabilitado. Ya, ahora estoy habilitando. Por favor, la persona que tiene iPhone la acabo de escribir para saber su nombre. Ay, Ya te dejé grabando. Voy y vuelvo y con. sí, no hay problema. Ya niños, ahí estamos entonces. La clase de hoy se denomina actividad física, hipertensión y obesidad. También es parte de la unidad 1 y tiene relación con todo lo que hemos estado hablando, lo que hablamos antes de nutrición, alimentación, con todo. ¿Ya? Veamos ahora el objetivo. El objetivo dice comprender la relación existente entre el nivel de actividad física, el estado nutricional y la hipertensión en la población chilena. ¿Ya? Veamos entonces, partamos hablando de lo que es la actividad física. Ya, ahora, claro, algunos dirán, pero si todos sabemos lo que es la actividad física. Igual es importante porque en el fondo son conceptos finalmente que uno debe considerar. Entonces, hablamos de actividad física, a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que van a exigir un gasto de energía. ¿Ya? Cada vez que nosotros hacemos actividad física, entonces, se produce eso. ¿Ya? Hacemos funcionar nuestro músculo esquelético y eso va a implicar un gasto de energía. También dice la actividad física considera a cualquier actividad que se realiza y que ayuda a mantener, ¿no es cierto?, o mejorar nuestra condición física, así como también ayuda a mantener nuestra salud en general. ¿Ya? A eso se refiere entonces la actividad física. Veamos acá, vamos a analizar un gráfico con información, ¿no es cierto?, de la población chilena, que tiene que ver con la actividad física e inactividad, ¿no es cierto?, que nosotros presentamos. Ahora, quiero que observen detenidamente, ¿no es cierto?, ¿ya? Esto se basa en una encuesta, como dice ahí, nacional de hábitos de actividad física y deporte, que se realizó, ¿no es cierto?, en el año 2018, y que iba más o menos de los 18 años hasta sobre los 70, ¿ya? Y tenemos, entonces, barras de dos colores en este gráfico, ¿ya? Las barras azules representan a los inactivos y las barras celestes a los activos, ¿ya? O sea, inactivos que no realizan actividad física y activos que sí realizan, ¿ya? Entonces, comencemos. Aquí estamos. De los 18 y los 29 años, ¿no es cierto?, inactivos sería un 57,4%. Después, entre los 30 y los 39, 56,8%, como parejito. Después, ya aumenta entre los 40 y 49, ¿no es cierto? La inactividad es de un 67,5% de la población. Entre los 50 y 59, ahí estoy yo, la inactividad sería de un 78,1%. Entre los 60 y los 69, baja un poquito la inactividad, sería cercano a los 70,9%, y sobre los 70 años más, 74,7%. O sea, bastante inactividad física. Ahora, los activos. Entre los 18 y los 29 años dice activo un 42,6%. No alcanza a ser ni siquiera el 50% de la población. ¿Ya? Después, entre los 30 y los 39, 43,2%. ¿Ya? Entre los 40 y los 49, un 32,5%. Entre los 50 y los 59, un 21,9%. Entre los 60 y los 69 sube un poquito, 29
se sube 8 puntos casi, 29,1% y 70 años o más, 25,3%. ¿Ya? Entonces, estos gráficos a nosotros, todos los gráficos nos entregan información, de aquí podemos nosotros deducir algunas cosas y decir varias cosas de lo que nos está mostrando el gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico, por ejemplo? ¿Qué nos muestra el gráfico? Acerca de la inactividad física. Es mayor entre las personas entre los 50 y 59 años. Son los más inactivos, ya, sin ser tan viejos en realidad, si ustedes lo piensan, ya. Ahora, y entre los 70 años o más, ¿no es cierto?, sobre el 70% de inactividad, lo cual es harto. Pero también, ¿no es cierto?, como dice ahí, se da una gran inactividad física entre los 40 y los 49 años, un 67,5%. Bastante. Veamos ahora, acerca de la actividad física. Es mayor entre los 18 y los 29 años. Y luego, ¿no es cierto?, un poco mayor todavía entre los 30 y los 39. ¿Ya? A los 18 a 29 años, ¿no es cierto?, la actividad física es de alrededor de un 42,6% de la población, y entre los 30 y los 39, un 43,2%. Ahora, y entre los que se da menor actividad física, las personas entre los 50 y los 59 años, solo un 21,9%. ¿Ya? Salimos flojos. Ahora, ¿cuál es la tendencia que se aprecia en el gráfico entonces? Entonces, mayores porcentajes de inactividad física. Y sobre todo en personas que no son de tanta edad. Pues. Como veíamos, entre los 50 y 59 años, si nosotros tomamos en cuenta que ¿cómo se dice? Me olvidó la palabra. Bueno, el promedio ahora, ¿cuánto vivimos los chilenos? Nuestro promedio de vida es más o menos sobre los 80 años. Si tomamos en cuenta eso, que entre los 50 y los 60 años es el grupo, ¿no es cierto?, grupo etario, ¿cómo se llama?, que más actividad física realiza, no estamos muy bien que digamos, si pensamos que nos queda también muchos años de vida, supuestamente vida útil, ¿ya? Y la otra tendencia es que va en disminución la actividad física. O sea, a medida que va pasando el tiempo tenemos menos actividad física realizada. Más inactivos y menos actividad física vamos a realizar. Eso es lo que nos está mostrando, ¿no es cierto?, este gráfico. En general son bajos los porcentajes de las personas que realizan actividad física. Y ahora, ¿qué factores de riesgo, ¿no es cierto?, podría presentar la población al no realizar actividad física? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está pasando en la población? Ahora, ¿cuáles son las causas de que no realicemos actividad física? Porque algunos dicen, no tenemos espacios para realizar actividad física, no tengo plata para ir a un gimnasio. Pero hay actividades que uno las puede realizar, ¿no es cierto?, sin tener ni dinero ni tampoco grandes espacios. De hecho, yo creo que ahora eso lo podemos confirmar si estamos interesados en tener un poco de actividad en este minuto en la casa, lo podemos realizar. ¿Ya? Caminar en el patio, darse vueltas, hacerse sentadillas, saltar la cuerda, cuántas cosas se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero importante, que quede pendiente esa pregunta. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que presentaría la población al no realizar actividad física o realizar muy poco? ¿Ya? Veamos ahora. Y aquí aparece otro gráfico, porque los gráficos en general, no estamos en matemáticas, estamos en biología, pero los gráficos se usan en todas las asignaturas, en todas las ramas, ¿no es cierto? Nos entregan información, ¿ya? Nos comunican los gráficos. Entonces,
aquí tenemos, ¿no es cierto?, un gráfico que nos habla sobre el estado nutricional, ¿no es cierto?, del total del país y por sexo también. ¿Ya? Entonces, y ahí aparece un concepto que nosotros vamos a conocer, que es el concepto de estado nutricional. Así que yo voy a ir al concepto y luego voy a volver para que podamos analizar este gráfico que también es sumamente importante y que tiene relación con lo que estábamos viendo anteriormente sobre la actividad física. Ya. El estado nutricional. Bueno, aquí hay dos como definiciones. ¿Ya? Una que tiene que ver con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otra, ¿no es cierto?, que de otra fuente de información, pero que finalmente dicen lo mismo. Entonces, el estado nutricional tiene que ver con la condición física que presenta una persona como resultado del balance entre las necesidades del individuo, las necesidades de la persona, de su organismo, de su fisiología, y la ingesta de energía y nutrientes. ¿Ya? Tiene que haber un balance, como un equilibrio entre esas necesidades y la ingesta de nutrientes, y eso me va a dar el estado nutricional. Y la OMS dice que es la condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades nutritivas, lo mismo que decíamos, nutritivas individuales, y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes que están en los alimentos. Ahora, existen factores que pueden influir en el estado nutricional de una persona. ¿Cuáles podrán ser estos factores? A ver, ¿quién me podría decir qué factor influye en el estado nutricional de una persona? A ver, ya que tienen los micrófonos abiertos, niños, ¿cuáles podrían ser factores que influyen en nuestro estado nutricional? ¿Qué me dicen? A ver. No, podría ser la pobreza igual. Sí, o sea, no hablemos de la pobreza, sino que en términos generales, ¿no es cierto?, el aspecto económico, ¿no es Ajá. cierto? La economía en cada hogar, en cada casa. ¿Cuál otro podría ser un factor que influye en el estado nutricional? El tiempo, ya que no ¿Qué se puede cosa, dar perdón? tiempo para el tiempo, porque no se puede dar tiempo a alguien para cocinar algo mejor y hacer algo y preferir hacer algo rápido, menos saludable. Sí, podría ser. Ahora, yo diría que influye, pero tiene un poquito menos de peso que otros factores, yo creo. ¿Ya? ¿Cuál podría ser otro factor, a ver, que influye en nuestro estado nutricional? Las alergias alimentarias. Ya, pero gracias a Dios, no todas las personas tienen alergia alimentaria. Hablemos más general todavía. Pensemos Comida en todas las chatarra. personas. El estado de Fac- salud depende por si es diabético, hipertenso. ¿Eso igual Ya, influye? un poco tiene relación con lo que decía el compañero. Ya, ¿qué otro factor puede influir en el estado nutricional de un individuo? ¿Qué más? ¿Qué La más? ¿Qué edad, más? ¿Qué más? Ujú. edad, Perdón, no escuché. la edad de una persona, su año. Ya, sí, la edad, correcto. El Sí, peso, de todas la maneras, no es lo estatura. mismo yo que tengo casi 60 años a uno de ustedes que tienen, ¿cuánto? 16 años, el estado nutricional es distinto, los requerimientos son distintos, ¿no es cierto? ¿Qué más? El peso, Es que el peso tiene relación con el estado nutricional. Entonces hay factores que el peso está dentro de lo que sería el estado nutricional. ¿Ya? La comida Ya, chatarra. ¿cómo? La comida chatarra. El tipo de comida que consumimos, pues, ya. Bueno, mencionaron varios factores que influyen en el estado nutricional. Súper bien. Ya, vámonos ahora a analizar ese gráfico. A ver que voy a cerrar aquí porque los estaba mirando. No, es para el otro lado que tengo que... Ahí. Ya, chiquillos. Miremos el gráfico. Partamos con los colores que aquí hay. El color celeste nos representa el estado nutricional enflaquecidos. El color verde nos representa, ¿no es cierto?, al estado nutricional normal.
El color como medio amarillo representaría el sobrepeso. El color medio anaranjado, le voy a llamar yo, representaría la obesidad. Y el color café, la obesidad mórbida. ¿Ya? Veamos ahora. Vamos a la primera columna del lado izquierdo. Bueno, estos, ¿no es cierto? Estos estudios se realizaron entre el 2009 y 2010 y entre el 2016 y 17. ¿Listo? Veamos entonces, entre el 2009 y el 2010. ¿Ya? Las dos primeras columnas del lado izquierdo muestran la información nutricional, ¿no es cierto?, el estado nutricional de todo el país. En cambio, las dos del medio y las dos del lado derecho, una representa el estado nutricional del hombre, en esas dos épocas, y la del lado derecho de la mujer. ¿Ya? Entonces, entre el 2009 y 2010, enflaquecidos había una población de un 1,7%. ¿Ya? Después, de estado nutricional normal, un 34%. Con sobrepeso, 39,3%. Y con obesidad, un 22,9%, o sea, casi cercano a un quinto de la población con obesidad. Y con obesidad mórbida, ¿no es cierto?, un 2,2%. ¿Ya? Después eso mismo en el total del país, pero ahora en el 2016-2017. Enflaquecido, hay menos enflaquecido si comparamos, un 1,3%. Después, estado nutricional normal, 24,5%. Bajó si yo lo comparo con los datos del 2009-2010. Bajó casi 10 puntos. Y en el caso de individuos con sobrepeso, 39,8%, similar al del otro año, pero donde subió, encontramos aquí, fueron las personas con obesidad y obesidad mórbida, ¿no es cierto? Subió casi cerca de 9 puntos, ¿no es cierto?, las personas con obesidad, y con obesidad mórbida 1 punto, lo cual es harto. Ahora, en el caso de los hombres, entre el 2009 y 2010, enflaquecido un 1%, estado nutricional normal, 34,3%, después con sobrepeso, 45,5%, con obesidad, 18%, y con obesidad mórbida, un 1,2%. Después, también los hombres entre el 2016 y 2017. Enflaquecidos, aquí aumentó, un 1,4%. Estado nutricional normal, bajó, un 25%. Con sobrepeso, bajó también un poquito, 43,3%. Pero, ¿no es cierto?, la obesidad, no me raye. Saque la rayita, por favor. ¿Ya? Con obesidad tendríamos un 28,6%. ¿Ya? Las mujeres. A ver, iba a hacer otra cosa y me equivoqué. Espérenme. Las mujeres, veamos acá. Ya. Tenemos aquí entonces. Ya, ahí bloqueé. Listo. Las mujeres. Tenemos entonces entre el 2009 y 2010 enflaquecidas 2,4%. Y si miramos entre el 2016 y 2017, 1,1%, bajó. Después, con estado nutricional normal, un 33,6%, en cambio, en el 2016 y 2017,
24%, bajó casi un punto, ¿ya? Con sobrepeso, 33,4%, en el 2016-2017 aumentó a un 36,4%. Con obesidad, en el 2009-2010, 27,4%, en el 2016-2017, un 33,7%. Y, ¿no es cierto?, acá en relación a la obesidad mórbida, ¿no es cierto?, aumentó de un 3,1% a un 4,7%. Entonces, si nosotros comparamos, bueno, aquí nosotros podemos también sacar bastante información, así como yo saqué y anoté ahí en relación al gráfico de la actividad física e inactividad, y aquí está incluso encerrado porque hubo aumentos, sobre todo, ¿no es cierto?, en la población total, en los hombres y en las mujeres, hubo aumento de la obesidad, ¿ya? Y de la obesidad mórbida también. O sea, donde en ninguno bajó, en todos subió la obesidad mórbida. ¿Dónde bajó? A ver, en ninguno, en todos subió la obesidad y la obesidad mórbida. ¿Ya? Listo. Sigamos. Ya. Bueno, ahí habíamos visto entonces y hablamos de los factores que podían influir en el estado nutricional. Ahora, otra pregunta, ¿qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y el estado nutricional de la población? ¿Qué me pueden decir ustedes, chiquillos? A ver, los escucho. ¿Cuál sería la relación que hay entre este nivel de actividad física que tenemos y nuestro estado nutricional? Que A hay ver. que balancear el nivel. ¿Está hablando Ya, de pues, qué? ¿qué quiere decir eso? Hay que balancearlo. En resumidas cuentas, ¿cuáles serían las acciones que tendríamos que realizar? La dieta. Pues, A ver, Dieta- ¿qué tendríamos que hacer? Una rutina. O sea, ¿existe relación entre la actividad física, el nivel de actividad física y el estado nutricional de la población? ¿Existe Sí. relación? Sí. Sí. ¿Y cómo es esa relación? O sea, si yo hago, pensemos, si yo hago mayor actividad física, ahora nuestra población, de acuerdo al gráfico que vimos, la tendencia es a realizar poca actividad física y que la tendencia es como que vaya disminuyendo la actividad física. Mientras más viejos nos ponemos, menos actividad física realizamos. Incluso hasta los jóvenes, menos del 50% realiza actividad física. Entonces, y viendo los estados nutricionales, ¿ya? ¿Podríamos nosotros decir que una de las consecuencias de los estados nutricionales tiene que ver con la falta de actividad física o con la inactividad? Sí. Sí, son directamente proporcionales entonces. O sea, si yo realizo poca actividad física, ¿no es cierto?, voy a tener estados nutricionales en el fondo malos. Voy a tener sobrepeso, ¿no es cierto?, inversamente proporcionales, al revés, lo dije al revés. Ya, sigamos entonces. Ahora, el estado nutricional, ¿no es cierto?, perdón, sí, el estado nutricional puede evaluarse, ¿ya? ¿Y cómo se evalúa? Midiendo la relación que se establece entre el peso, la estatura o la cantidad de grasa que posee el cuerpo de una persona. De hecho, no sé si alguna vez han visto que son como unas pincitas, por ejemplo, cuando miden la cantidad de grasa corporal que uno tiene. ¿Han visto alguna vez? Bueno, toman así, supongamos, el brazo y toman y miden
la cantidad de grasa que uno pueda tener. Y eso también va a servir para evaluar el estado nutricional de las personas, ¿ya? Ahora, estas medidas, como dice ahí, se llaman antropométricas, permiten hacer una comparación con patrones de referencia que existen. Y así se puede evaluar si uno está en un estado nutricional normal, o está enflaquecido, o tiene sobrepeso, o está obeso. O peor aún, si hay una obesidad mórbida, que es mucho más complejo, ¿ya? Ahora, existen enfermedades que están relacionadas con la alimentación. Nosotros estuvimos hablando hace clases atrás, ¿no es cierto?, acerca de la nutrición y la alimentación, las dietas balanceadas, ¿recuerdan? Y aquí tenemos entonces dos tipos de enfermedades, hacemos una clasificación. Enfermedades producidas por ingesta insuficiente de nutrientes específicos, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece lo que es la desnutrición, la anemia, osteoporosis y hay otras más. Y también hay enfermedades producidas por una ingesta excesiva de nutrientes, y ahí aparece la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades producidas por una ingesta excesiva de nutrientes. O sea, vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar de diabetes y vamos a hablar de hipertensión arterial. Hoy de obesidad e hipertensión, ¿ya? Así que para allá vamos, ¿ya? Bueno, y aquí algo de información, ¿no es cierto?, que viene de la OMS, que existe, ¿no es cierto?, una gran cantidad de obesos en el mundo, incluso, de sobrepeso, y de ahí obesos. No se habla de una pandemia, y nosotros habíamos pensado, tal vez en algún minuto, que la pandemia solo hacía referencia a enfermedades infecciosas, y no. Nosotros hablamos de pandemia cuando una enfermedad se ha extendido, ya no solamente ha afectado a tantas personas, sino que se ha extendido en distintos continentes. Y eso es lo que pasa con el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, pero eso son información del 2010, o sea, ahora estamos en el 2020, y en el caso nuestro, en el caso de Chile, tenemos unas cifras bastante alarmantes, ¿no es cierto? Dentro de Latinoamérica estamos haciendo los top 10 de personas y niños con obesidad. Imagínense, niños, ¿ya? O sea, aquí da unos valores que son de información un tanto atrasada, pero igual para que tengamos una cierta conciencia de lo que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel mundial en relación a esta problemática, ¿ya? 40 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Imagínense, niños pasados de 5 kilos. Si a un adulto le afectan 5 kilos, un niño basado, por ejemplo, en 5 kilos es catastrófico, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, la obesidad es una enfermedad crónica. O sea, cuando uno es obeso es como es una comparación, es como cuando uno, no sé, pues alcohólico, es como alcohólico para siempre. Así cuando uno es obeso, va a ser obeso como para siempre, a menos de que se cuide mucho, ¿no es cierto?, y cambie realmente el estilo de vida que uno lleva, ¿ya? Porque esa es la verdad, ¿ya? Ahora, entonces, la obesidad, dice, es una enfermedad que se caracteriza por una cantidad excesiva de grasa corporal, o lo que se llama también tejido adiposo. Así se llama, es un tejido específico del tejido adiposo. ¿No es cierto?, que ha aumentado tanto en relación a la masa corporal, ¿ya? Y como dice ahí, la OMS también la considera como un factor de riesgo para las personas, ¿no es cierto?, lo considera la obesidad. Bueno, el sobrepeso también se define como acumulación de grasa, ¿ya? Porque finalmente, bueno, va a ser perjudicial a la salud. O sea, cuando nosotros acumulamos grasa, no solamente acumulamos grasa a nivel de la guatita, lo cual tiene su impacto a nivel del hígado,
alrededor del corazón, o sea, es bastante complejo cuando nosotros tenemos sobrepeso y luego obesidad, porque esa grasa, ¿no es cierto?, va causando igual daño, ¿ya? Ahora, y aquí aparece un concepto que es el índice de masa corporal, el IMC, que es un indicador de la relación que se establece entre el peso y la talla. Y la talla tiene que ver, ¿no es cierto?, con la grasa que uno tiene, ¿ya? Y que se va a utilizar frecuentemente para identificar si tenemos sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y ahí dice cómo se calcula. O sea, uno puede llegar a calcular su índice de masa corporal, su IMC. Y aquí, bueno, todo pensado en los adultos, aquí no puse ningún dato en relación ni a niños ni a adolescentes. Lo hice como más general. Entonces, la OMC va a definir sobrepeso y obesidad, ¿no es cierto?, si el IMC que yo tengo es igual o superior a 25. O sea, si yo lo calculo y obtengo un IMC igual o superior a 25, tengo sobrepeso. Y debe ser en realidad. En mi caso debe ser así. Y si el IMC es igual o superior a 30, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener obesidad, vamos a ser obesos, ¿ya? Entonces, este IMC es una forma es un índice que nosotros tenemos para saber más o menos nuestro estado nutricional. Ahora, acerca de la obesidad, importante, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Y lo otro importante, cómo prevenir la obesidad. Y eso a ustedes les va a quedar de tarea, ¿ya? Y ahora aquí aparece otra enfermedad que es la hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, pero para poder entender la hipertensión, nosotros tenemos que hablar de lo que es la presión arterial. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esta presión arterial es uno de los principales signos vitales. Ahora, cuando decimos que hay, ¿no es cierto?, tenemos una hipertensión, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión arterial, pero de manera sostenida, o sea, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Inclusive, yo voy a ser hipertensa si a lo mejor me tomé la presión arterial en la mañana, ya estaba normal, después en la tarde me subió, a la noche normal, y así. Si yo me lo tomo por varios días y tengo, ¿no es cierto?, variaciones en mi presión arterial, ¿no es cierto?, donde paso a valores que no son normales, yo voy a ser igual hipertensa, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Ahora, y ahí hay valores que se dan, entonces hay unas medidas, porque hay instrumentos que a nosotros nos permiten medir la hipertensión. Hay un instrumento que se llama, está hecho en base a mercurio, que se llama el esfingomanómetro. Ya aquí yo no lo puse, sino que solamente mencioné. Y la presión se expresa en milímetros de mercurio, como dice ahí, milímetro Hg de mercurio, ¿ya? Ahora, si yo tengo valores, aquí dice de 140/90, incluso lo han bajado, dicen 130/90, si yo estoy con valores superiores a 130/90, yo me puedo declarar como hipertensa, o me pueden declarar. Ya. Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Hablamos de qué es lo que era la actividad física, analizamos encuestas de esta actividad física y vimos qué es lo que era el estado nutricional. Y mencionábamos ciertos factores que influían en el estado nutricional. También analizamos el estado nutricional en la población chilena y hablamos de lo que era la obesidad, ¿no es cierto? Y hablamos acerca de la hipertensión, ¿ya? Y aquí está la tarea
Y estas preguntitas, que estamos justo en la hora ya, nos queda 1 minuto, así que voy a dar 1 minuto para que copien la tarea y luego las otras preguntas, que van a quedar para que ustedes las respondan y la otra semana las revisamos apenas comencemos. Estamos justito, Ya. justito. Estamos justito. Exacto. Así que anoten rápidamente su tarea y después las 4 preguntitas que también van a quedar de tarea. Ustedes las agregan ahí, así que ya el primer punto está hecho.